Muy queridos hijos, recordamos que estamos en la última semana del tiempo ordinario de la Iglesia. Ya el nacimiento, la imagen de la Virgen, cuya novena comienza hoy, nos hacen incluso plásticamente, materialmente, recordar que estamos cambiando de un tiempo para el otro. Pues bien, antes de terminar este año, termina este sábado, pasado mañana, hay una lectura y una enseñanza que nos quiere dar la Iglesia, y está contenida precisamente en este pasaje del libro de Daniel que acabamos de escuchar. El pasaje es muy denso, déjenme solo subrayar algunas cosas. Está tomado del libro del profeta Daniel, capítulo 6, versos del 12 al 28. Y si bien es cierto que los estados modernos necesitan tener un sistema para evitar el terrorismo, para evitar el vandalismo, necesitan tener un sistema de inteligencia, si quieren de espionaje, para guardar la seguridad. También es cierto que sobre todo la envidia hace que buenas personas se dediquen a espiar a los demás. Gente que no tienen que usar su tiempo, en vez de arreglar sus propios problemas, sus propias fallas, se dedica a espiar a los demás. ¿Y por qué no decirlo? En la ciudad de León, el arreglo de los altares de la Purísima o del inicio de la Cuaresma con los Via Crucis es tiempo en que gente vaga se dedica a espiar para llevar chismes. Este es el problema que trata al final este pasaje y que condena la Sagrada Escritura con toda la fuerza. Si el Papa Francisco ha dicho que el meterse en la vida de los otros es pecado, y digámoslo en nicaragüense, y que el chisme es un pecado gravísimo, que ya lo decía Santiago en su carta, ¿por qué no decir que es un mal arraigado en León que hace que algunos, en vez de trabajar por su salvación, aún profundicen en su propia condenación y sirven de demonios tentadores para otras personas? Padre, ¿qué está diciendo? ¿Eso no se da en León? No me digan que no. Ayer que se arreglaba la Virgen y que le dije a los que le arreglaban, pónganle una peluca rubia. Me decía el padre, total. Dice, padre, si se la pone, van a ir el chisme hasta donde el obispo, que vaya. El obispo acaba de decir en su carta pastoral que nuestra religiosidad popular está enferma. Y una de las cosas que enferman es precisamente sin saber opinar y sentirse ofendidos por algo que no es ofensa. Y el Papa Francisco, en su exhortación apostólica de hace 2 días, dice que una de las cosas que impiden que la Iglesia avance es cuando en religiosidad popular las personas dicen siempre se ha hecho así e impiden abrirse a nuevas formas. Para los que no somos tan pequeños, habría que preguntarles aquella bellísima canción medio de protesta, de enseñanza, ¿de qué color es la piel de Dios? Y para los que presumen de conocimientos bíblicos, habría que decirles que solo una persona en los 73 libros de la Sagrada Escritura está descrito, y está descrito como blanco, ojos azules, pelo rubio, y es David. Y además dice bonito, y es David.
Pues si tenemos que entrar a arqueología y a costumbres, tendríamos que decir en América, con todo derecho, pues tenemos que poner a la Virgen como se autodibujó en el año de 1531 en el Tepeyac, en México. Padre, pero se puso como indita. ¿Y si preguntamos de qué color es la piel de Dios, y Dios no tiene piel, se hizo hombre su palabra para abrazarnos a todos, ¿de qué color es la piel de la Virgen? ¿O de qué color son sus ojos? ¿O de qué color es su cabello? ¿O su piel de qué color es? Digo, el único autorretrato de la Virgen, hecha por ella misma, está en México, en el Tepeyac, en 1531. Padre, y entonces los que andan atacando a los demás porque piensan que la imagen que tienen es mejor que otra, a lo mejor tiene mayor calidad artística, o a lo mejor porque el medio se puede adornar mejor, simplemente pierden lamentablemente el tiempo y sirven de demonios tentadores a otros. Y tendríamos que ir ya saneando incluso la enfermedad que tenemos en nuestras expresiones de cultura, obedeciendo lo que nos dice el obispo, y habiéndonos a un universalismo. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Padre, entonces se puede poner cualquier cosa, no, cualquier cosa no. Cualquier cosa no. Las imágenes, la forma como las arreglamos, ayudan a nuestra sensibilidad a pasar de lo que está imaginado a la imagen. Si no, buen problema tendríamos con todas las imágenes y las pinturas de Dios Padre. Dios Padre es espíritu. O tendríamos enormes problemas con imágenes y pinturas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu. El que se hizo hombre, se hizo carne, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Padre, ¿y por qué lo dice? Porque hay que poner los remedios desde el inicio, así como el dengue, no dejen que les dé vómitos y otras cosas. Cuando tengan los primeros síntomas, vayan al centro de salud. Si hay que arreglar problemas, y nuestro señor obispo dice que necesita médico, que necesita curación, pues hay que hacerlo desde el inicio e impedir que alguien caiga en pecado. En todo caso, está preciosa. Sobre gustos no hay nada escrito, pero está preciosa. Me refiero a la Virgen. Padre, ¿pero es la misma que usted pone de dolorosa? Pues sí. Sí. Este templo no se puede dar el lujo de tener diferentes imágenes para los diferentes lugares. Pero sin sugestionarlo, díganme si no tiene una expresión de alegría. Y díganme si no le ha cambiado su rostro. No, no está maquillado. Pues bien, nos encontramos con el problema de Daniel. Lo andan por envidia, lo andan espiando. Y si por envidia y por aquellos que piensan que cuando se hace su capricho y pueden destrozar a cualquiera, son más personas. Habían engatusado al rey Darío para que hiciera un decreto que no iba a favor del pueblo. Padre, que se está refiriendo a las reformas constitucionales, pues también, al fin y al cabo, la opinión de Conferencia Episcopal es Jesucristo hablando a través de los obispos. A quien le guste, que le guste, y a quien no le guste, que no le guste. Pero no se puede negar que es Jesucristo hablando a través de los obispos. No todo el mundo tiene que ser católico, ni todo el mundo tiene que ser cristiano, ni todo el mundo tiene que reconocer a Jesucristo. Si el que se quiera condenar, cosa de él.
es la libertad que nos dio el Señor. Pero que no nos impongan unos grupitos su forma de pensar, además enviciada, entre otras cosas, por la envidia o por las prebendas que sacan. Pues este grupito había hecho que Darío proclamara una ley que prohibía durante un tiempo adorar a otro Dios, excepto el que tenían ellos los babilonios. Darío se había hecho muy amigo del rey, el rey le quería mucho, es un tema precioso el que trata. Es posible ser fiel al Señor, es posible ser cristiano, católico, fiel y ser amigo de un gobernante. Aquí dice que sí. Aquí dice que sí. Lo único es que se quiere más a Dios que al gobernante. Por eso Daniel, frente a este decreto del gobernante, no lo obedece. Para no hacer escándalo, lo hace en privado. Mayor malicia de quien lo anda espiando. Pero no hay mucha diferencia de hace 3000 años de lo que pasa hoy. O de lo que pasaba a Jesucristo hace 2000 años, que incluso le hacían preguntas para agarrarlo en un error, en algo con que acusarlo. ¿Qué más nos enseña este pasaje? Peligrosamente nos enseña que Darío, aun a pesar de ser soberano, por coherencia a su propia palabra, que es la fuente de la ley, no puede contradecirse, no puede violar su propia ley. ¿Qué más de decir que las personas que juraron no solo cumplir la Constitución y las leyes, sino hacerla cumplir? Independientemente que sea el presidente, aunque sea cualquier funcionario, aun de los no elegidos directamente. Los ciudadanos que no somos empleados del Estado tenemos la obligación de cumplir la Constitución y las leyes. Cualquier funcionario, cualquier empleado público ha jurado no solo cumplirlas como ciudadano, sino hacerlas cumplir. Si aquí Darío, en coherencia a su propia autoridad, no la quiebra, ni da un mandato que lo pueda rectificar, mayor problema cuando hay que hacer reformas a leyes que no son pasajeras sino permanentes, como la Constitución. Como la Constitución. Pues bien, ¿qué ocurre? El rey se preocupa, intenta salvar a Daniel, no tiene en coherencia con la legislación que él mismo ha proclamado posibilidad de salvarlo. Y se lo recuerdan. Y también al rey lo están espiando y asusando que no busque artilugios para hacerlo. Le toca el castigo del bárbaro salvaje, echarlo a los leones. Pero ¿por qué no decir que estos leones son más caritativos y más misericordiosos que algunas personas que se creen superapóstoles y supercristianos? Hay que decirlo. Es echado al foso de los leones, es sellado el foso. El rey no está tranquilo, es su amigo. Es cierto que es esclavo, es cierto que es cierto. No puede dormir paz en vela, no come. Y en cuanto despunta el día, va a acercarse y le habla a ver si todavía está ahí. Y el otro, en vez de sentirse, Daniel, mal con Darío, que al fin y al cabo es el responsable de que esté en el foso de los leones,
Le sigue hablando con cariño y le dice: no te preocupes, estoy entero. El Dios que me protege no ha dejado que esta fiera me haga daño. Cuando tantas veces me dicen, y ayer me decía alguien: no te metas en eso porque vas a ver cómo las tapas. Yo, total, ¿y qué? Van a hablar mal de vos, total, y han hablado muchas cosas más. ¿Y qué? ¿Y qué? No referente al pelo de la Virgen, sino a otra cosa. ¿Y qué? Que sigan hablando. La segunda parte, y ojo, escúchenlo, con misericordia Darío hace que los que han acusado a Daniel sean arrojados al foso de los leones. Y nos dice que no han llegado ni siquiera al suelo del foso cuando ya las fieras lo habían atrapado y los despedazan. Los que andan sirviendo al diablo de chismosos, espiando a los demás, calentando las cabezas de no sé cuánto, no es a unos leones a los que van a ser echados, sino a lo profundo del infierno. Padre, ¿qué dice? A lo profundo del infierno. Y lo digo no para que se asusten, sino para que se conviertan. Padre, que el infierno no existe, que te vaya bien. Que el diablo no existe, que te vaya bien. ¿Quién soy yo para cambiar lo que he recibido como fe de la Iglesia directamente de Jesucristo? Haz tu experiencia, que te vaya bien, pero del infierno no hay salvación. Padre, ¿qué es lo que está diciendo? Con todas las palabras, que existe juicio individual, como lo aprendimos en el catecismo, que existe juicio final, como lo aprendimos en el catecismo, y que hay premio eterno o castigo eterno, como lo aprendimos en el catecismo, y lo ha creído la Iglesia porque lo recibió de Jesucristo. Padre, que yo no lo creo, es el problema tuyo. La Iglesia te hace presente a Dios al servicio de los hombres, diciéndote la verdad e iluminándote las circunstancias en que por alguna causa, alguna enfermedad, llamémosle pecado, llamémosle infección de la doctrina, te tenga ciego, si querés seguir siendo ciego. Que no le digas a nadie que en tu presencia no se te dijo toda la verdad. Frente a esta realidad, ¿qué hacer sino alabar al Señor, como lo hemos hecho en el bellísimo Salmo responsorial? El Evangelio de hoy es especialmente crudo y fuerte. Y hay que decir lo que dice el Evangelio. Y hay que explicar lo que dice el Evangelio. Está tomado de Lucas, capítulo 21, versos del 20 al 28. Y este Evangelio tiene dos partes. Lo que muy técnicamente llamamos escatología inmediata, que ya ocurrió. Ya ocurrió. Ya el pueblo de Israel, Judea, fue rodeado. Fue demolido todo cuanto existía. Y al pueblo fue llevado a la diáspora por todos los países del mundo de aquel entonces, y el templo no quedó piedra sobre piedra y no ha sido reconstruido. Esto ya pasó. Y terminó esta etapa precisamente con la resolución de la ONU de 1948 que creaba el Estado de Israel. Y pasaron
1900 años sin territorio, sin Estado. Esto ya ocurrió. Porque la palabra se cumple. Y lo que se refiere a las mujeres encintas que curran, ya ocurrió. Si no, lean la historia. Y con las imágenes que vemos hoy por televisión, por el cine, es lo que queda del templo de Jerusalén, el muro de lamentaciones. Y de todo lo demás, ni piedra sobre piedra, tal como lo había dicho el Señor. Aquella generación que no recibió a la luz. La última parte del Evangelio. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra las naciones, etc. Ese es de la escatología última. Pero no significa que esto es como lo pensamos nosotros. Puede producirse en miles de años. Y al final, ¿cuál va a ser el final? El final, bien dicho por Lucas, cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, no de la condenación, no de la muerte, sino de la liberación. Padre, ¿y liberación de qué? Del pecado y de todas las consecuencias del pecado. Padre, ¿y entonces cuál va a ser la última palabra de la historia? Esto, dicho a un cristiano, tendría que parecernos pregunta de kinder. ¿Cuál va a ser la última palabra de la historia sino la palabra hecha hombre que por nosotros entregó la vida, la recobró en la resurrección y más allá de la historia está trayendo a todas las realidades hacia él? La última palabra de la historia es Jesucristo. La última palabra de la historia es Jesucristo. Padre, ¿cuándo va a ser esto? El día y la hora nadie la sabe, ni el Hijo. Y algunos que quieren saber más que Jesucristo, al fin y al cabo. Padre, sí podríamos, además de estas pistas muy generales que nos da Lucas, cuando todo sea transformado, cuando regrese el plan original de Dios cumplido, cuando llegue a su perfección la redención de Jesucristo, y Jesucristo ponga todas las cosas transformadas al pie del Padre. Padre, pero no me dice el año ni me dice la hora, no, ni lo querrás saber. Lo que sí sabe, que toda envidia, que toda indiferencia, que toda presunción, que toda injusticia no solo retrasa la hora de Jesucristo, sino que se opone directa y abiertamente al plan de Dios. Papa Francisco nos ha vuelto a decir en su exhortación apostólica que debemos ser liberados incluso de este sistema económico que impera hoy en el mundo y que no produce vida sino muerte. Y nos ha pedido especialmente a los católicos ser más sensibles frente a las personas que de alguna forma hay que considerarlas pobres, no solo económicamente.
y ha hecho un llamamiento a los grandes y a los jefes de las naciones que siguen derrochando alimento, recordándoles que eso se lo roban a las personas que tienen hambre. Y de alguna forma a nosotros, por amor de Dios, tenerlo presente, que vamos a entrar en una serie de celebraciones, de no cerrarnos ni siquiera en nuestra propia familia, olvidándonos, como lo hacía el rico de la parábola de Lázaro que estaba a su puerta. Padre, ¿qué dice? Nos está guiando. No te estoy guiando. Que tu felicidad sea completa. Que tu felicidad sea completa. Incluso ayudando a alguien que necesita, es posible que necesite cariño, que esté solo. Es posible que necesite que le jalen las orejas bien jaladas y que le orienten qué hacer con el dinero que desperdicia. Es posible que esté muy pagado porque es religioso, religiosa, cura y piensa que es el dueño de la verdad y que se cierre a lo que Jesucristo sigue diciendo hoy por la boca de la iglesia. Padre, entonces significa que todas las imágenes que ponemos, todas las escenas, es para que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser se acerque a Jesucristo real y en consecuencia comencemos a cambiar, no del diente al labio, sino de verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.